Bueno, estamos en el Salmo número 90 y hemos escogido este salmo el domingo pasado porque era el último domingo del año. Hoy también es el primer domingo del año y es un salmo que tiene que ver con el tiempo, y esa era la idea, porque justamente hemos terminado un año, estamos iniciando un nuevo año. Es como un cambio de tiempo, ¿verdad? Aunque al final uno sigue viendo y todo es lo mismo, ¿sí o no, hermanos? Solamente son indicadores nada más para nosotros, formas de medir nada más dónde nos encontramos, pero es igual todo. Pero a veces nosotros, los seres humanos, necesitamos esas referencias en nuestras vidas. A veces algunas personas creen que a partir del 1 de enero de un año todo cambia, ¿no? ¿Cuántos han pensado así? Mi vida va a cambiar a partir del 1 de enero del 2025. Todo sigue igual, ¿verdad? Así es. Yo recuerdo a algunos jóvenes siempre decían, a partir del 1 de enero vamos a salir a hacer ejercicios todas las mañanas, a correr. Vamos a correr toda la avenida Izaguirre, vamos a hacer esto. Bastante, ¿verdad? Y siguen durmiendo todavía en sus camas todavía. Muy bien. Y bueno, el domingo pasado iniciamos el estudio de este salmo, y el título de este salmo que le hemos colocado es de generación en generación. Y el domingo pasado vimos los versículos 1 al 6, y es lo que vamos a leer para empezar esta mañana, antes de entrar a la parte que nos toca tratar de este salmo número 90. Y como yo le decía el domingo pasado, las letras pequeñitas que están ahí en el título también son parte de la palabra de Dios, porque eso se encuentra en el texto hebreo. Y ahí dice, en la letra pequeñita dice: oración de Moisés, varón de Dios. Con esto nos está diciendo quién es el autor de este salmo, Moisés, y nos ubica también en un determinado tiempo cuando él vivió. Y lo más seguro es que él escribió este salmo durante los años que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Así que esto lo convierte al salmo número 90 en el salmo dentro del libro de los salmos, valga la redundancia, en el salmo dentro del libro de los salmos, el salmo más antiguo que tenemos, más o menos por el año 1440 y tanto, por ahí más o menos. Así que podemos decir de que este salmo, hasta el día de hoy, este salmo tiene unos 3400 y tantos años. Fíjese usted qué antiguo es este cántico que tenemos aquí nosotros en la palabra del Señor. Y bueno, lo que hemos visto ya el domingo pasado es del versículo 1 al 6. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Por favor, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Hasta ahí llegamos el domingo pasado explicando. Básicamente el tema que estamos desarrollando en todo este salmo es la gloria, la eternidad de Dios, y por contraste, todo lo opuesto, que el hombre es un ser transitorio. Justamente el título en nuestra Biblia, en el libro de Salmo, que se le ha colocado es justamente ese: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y eso es justamente lo que estamos resaltando en este Salmo número 90, de que el único ser eterno en todo el universo es Dios. Él no cambia, Él se mantiene igual, Él es todopoderoso, Él es un ser único, es Dios, Dios de dioses, por decirlo así, aunque no existen dioses, pero la Biblia habla así de dioses. Y hermano, nuestro Dios es eterno y poderoso, y nosotros al lado de Dios, ¿qué somos? Somos absolutamente nada, ¿verdad? Y ese es el punto para darle gloria y honra a Dios. Bueno, ahora usted debe de tener ya sus hojitas de esta mañana. Espero que le hayan dado los apuntes para la prédica del sermón de hoy, y que hoy día vamos a desarrollar
del versículo 7 hasta el término de este Salmo 90, hasta el versículo 17. Vamos a correr un poquito para terminar nuestro tema del Salmo número 90. Y en su nota dice lo tercero, porque el domingo pasado vimos la primera y segunda parte, hoy vamos a ver lo tercero, es lo tercero, el hombre bajo la ira de Dios, el hombre bajo la ira de Dios, y esa es la condición del hombre. Hermanos, recuerden que estamos hablando que el hombre es un ser transitorio, entonces ante esta verdad bíblica nos preguntamos, ¿cuál es la razón para la brevedad de la vida del hombre? ¿Por qué el hombre tiene una vida tan breve en este planeta Tierra? Es solamente, como dice en la Biblia, vivimos unos cuantos años y después ya desaparecemos. Entonces, ¿cuál es la razón para la brevedad de la vida del hombre? La única respuesta que encontramos en la Biblia es que es el pecado. El pecado es la razón por la cual nuestras vidas terrenales son tan breves, son tan cortas. En el versículo número 3 ya se hizo alusión a esto cuando lo estudiamos el domingo pasado. En el versículo número 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Y yo les estaba explicando el domingo pasado de que este versículo está hablando de que Dios lo convierte al hombre en polvo. Cuando Dios dice convertíos, no está llamando a una conversión de salvación, sino Dios simplemente está dictando, como quien dice, la sentencia sobre el hombre, donde dice, vuelvan al polvo. Ustedes son polvo y van a volver al polvo, porque eso es lo que el Señor sentenció al ser humano desde la caída, ¿verdad? El Señor dijo, tú eres polvo y al polvo volverás. Así que, hermanos, la causa del hecho de que nosotros somos finitos y tenemos que morir un día es sencillamente el pecado que entró a la raza humana. El pecado afectó, trajo muerte, una muerte espiritual, una muerte física y una muerte eterna. Pero ahora en Cristo Jesús ya no tenemos muerte eterna, ¿verdad? Sí, todos vamos a morir físicamente porque esa es la ley de la vida, pero en Cristo ya no hay muerte eterna para nosotros. Estamos librados de la muerte eterna y ahora tenemos vida eterna. Gracias a Dios por ello. Bueno, lo primero que vamos a ver en sus apuntes, por favor, porque ya hay varias cositas que hemos colocado para que usted vaya anotando. Lo primero, número 1, usted coloque ahí. La enseñanza es que no tenemos nada. No tenemos nada. Hermano, no tenemos ningún recurso, no tenemos ninguna salida ante la verdad que acabamos de hablar de que nuestra vida es limitada. ¿Por qué es que no tenemos nada? Porque el versículo número 7 dice, porque con tu furor, versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Hermano, ante este hecho, ante la ira de Dios, hermano, no tenemos absolutamente nada ni nadie que pueda auxiliarnos, ayudarnos, librarnos, porque Dios en su ira, cuando el hombre pecó, Él dictó sentencia y esa sentencia se cumple de todas maneras. Estamos hablando de la muerte física. Lo segundo, número 2, tampoco tenemos excusa alguna, pues Dios todo lo sabe. Y ese es algo cierto, Dios todo lo sabe. No hay excusa para que podamos nosotros presentar delante de Dios de alguna manera. El versículo número 8 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti. Y es interesante, miren lo que dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, y luego dice, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Entienda lo que Dios ha colocado ante sus ojos. Ante los ojos de Dios, Dios lo ve todo y dice, nuestras maldades y nuestros yerros. Ahora, ¿qué son yerros? Yerros viene a ser sinónimo también de pecado, pero yerro viene a ser sinónimo de un pecado oculto, de un pecado secreto. Ese es un yerro, es algo que uno tiene guardado muy, muy dentro y uno sabe que ese es una debilidad,
y uno lo practica y uno lo tiene ahí calladito, como quien dice, nadie lo sabe. ¿Usted cree que nadie lo sabe? Dios lo sabe. Así que no hay nada que podamos ocultarle a Dios. Por eso es que este versículo dice, no hay ninguna excusa. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti. Y luego dice, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Dios lo ve todo. Ahora, ante la evidencia de la palabra de Dios, según el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13, si gusta podemos ir rápidamente, no se me vaya a confundir, por favor, deje algo ahí en el Salmo número 90, porque vamos a regresar. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo número 12, por favor, y el versículo 13. Ante la evidencia de la palabra de Dios, ¿cómo estamos? 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego sigue hablando de la palabra de Dios, dice, y no hay cosa creada que no sea manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, la evidencia de la palabra de Dios nos deja desnudos ante Dios. O sea, lo que estamos diciendo justamente en este punto número 2 en sus apuntes, que no tenemos excusa alguna. Cuando uno lee la palabra nos desnuda. Nos quedamos sin argumentos ante Dios. Nadie le puede dar la contra a Dios. No podemos decir, no, Señor, yo no sabía, que mira, que yo pensé que era así. No, quedamos sin argumentos, sin nada delante de Dios. Así que, como dice en este versículo 8, volviendo al Salmo número 90, versículo número 8, donde dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, o sea, nuestros pecados ocultos, nuestros pecados escondidos a la luz de tu rostro. Nada se puede esconder a los ojos de Dios. ¿Usted recuerda a esta parejita del libro de Hechos? ¿Sabe a qué parejita me refiero, verdad, en el libro de Hechos? Ananías y Zafira, ¿verdad? Ellos pensaban que nadie sabía lo que habían hecho. Y ellos dijeron, nadie lo sabe. Así que fueron a la iglesia, digamos, y mintieron descaradamente a Pedro. Y Pedro dijo, ustedes han mentido al Espíritu de Dios. Y inmediatamente vino la muerte. Porque nadie puede ocultarle nada a los ojos de Dios. Y eso es muy cierto. Ahora, número 3, sigamos con lo nuestro. Número 3 dice, estamos bajo la ira de Dios. Claro, ante el hecho de que somos seres pecadores, que tratamos de ocultar nuestros pecados, tratamos de esconderlos, tratamos de aparentar lo que no es, nos encontramos bajo la ira de Dios. Estamos bajo la ira de Dios. El versículo número 9, como digo, hemos regresado al Salmo número 90, el versículo número 9 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Observe, se sigue hablando de la ira de Dios. En el versículo número 7 se había comenzado a hablar de la ira de Dios. En versículo 7, si usted lo mira, está la ira de Dios. Ahora en el versículo 9, otra vez la ira. Leo otra vez el versículo 9, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Y sigue hablando, dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Hermanos, nuestros días van acortándose a causa del juicio divino sobre la raza humana. Y como dice aquí la segunda parte del versículo número 9, nuestro tiempo acaba como un pensamiento, nada más. Nuestro tiempo se consume como un suspiro, como diría en otra traducción de la palabra del Señor. Hermano, ya hemos dicho, y permítame reiterar esto, la muerte física es una consecuencia del pecado dentro de la raza humana. En Romanos 6:23, un versículo muy conocido, ¿verdad? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es
muerte. Y luego dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El contraste, la paga del pecado es muerte, pero por otro lado, en Cristo Jesús hay vida eterna. Así que usted escoge qué recibir, muerte eterna o vida eterna. La paga del pecado es muerte. Y yo ya mencionaba hace un rato y decía, ¿no? Cuando el hombre pecó hay una muerte eterna, una muerte física, una muerte espiritual. Usted escoge cuál muerte seguir en esta vida. Queridos hermanos, el libro de Eclesiastés es un libro de mucha filosofía, muchos pensamientos, escrito por Salomón, y Salomón va a hablar bastante sobre la vida terrenal, y hay que tomar con muchas pinzas todo lo que Salomón dice ahí, por si acaso. Ya hace unos meses, los domingos en la noche, estuvimos estudiando el libro de Eclesiastés aquí en la iglesia, pero quisiera solamente apuntar a 2 versículos en el libro de Eclesiastés, nada más, que tiene que ver con la muerte. Uno de ellos es en el capítulo número 2 de Eclesiastés, capítulo 2 de Eclesiastés, por favor, si usted gusta vaya, o si no anote nada más la cita, en el capítulo 2 de Eclesiastés, en el versículo número 16, 2:16 dice, porque ni el sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Eso es cierto. Pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y luego dice, y también morirá el sabio como el necio. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? De que a todo ser humano, sin importar su condición social o sin importar si es un hombre instruido o un hombre que no ha sido instruido, a todo ser humano le va a llegar la muerte. De todas maneras, va a llegar la muerte. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Así que la muerte le llega a todo ser humano, tarde o temprano llega la muerte física. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Ahora, en el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo número 3, en el versículo número 19, capítulo 3, versículo 19 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, ojo, ahora está comparando con los animales, dice, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. O sea, ahora, en este versículo, en el 3:19, se compara la brevedad de la vida como la vida de un animal. Ahora, no está diciendo que los hombres somos animales, por si acaso. Eso no está diciendo. Se está haciendo una comparación de que así como los animales perecen, el ser humano también llega a perecer. Por si acaso, no vaya usted a decir, la Biblia dice que somos animales, y no es así. Yo recuerdo que hace años un hombre que estaba hablando conmigo y hacía referencia a este versículo hace muchos años, y él me decía, somos como animales, porque el animal cuando muere no tiene alma, no tiene espíritu, y cuando el animal muere todo termina y no existe nada más allá de la vida. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Aquí no está diciendo que somos animales, está comparando que así como los animales mueren, también el ser humano muere también. A todos nos llega el momento de la muerte. Nadie va a escaparse de eso. Ahora, por ejemplo, poco antes de morir, 2 varones en el Antiguo Testamento, solamente por mencionar a 2 varones, uno de ellos es Josué y el otro es el rey David. Ellos dijeron algo similar, dijeron así, estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Así dijeron ellos. Estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Todos los seres humanos, de todas maneras, vamos a llegar a ese momento. El momento de tener que cerrar nuestros ojos y partir de este mundo, ¿verdad? El asunto es, ¿está usted preparado para ese momento? ¿Está usted preparado para cuando llegue el momento de tener que cerrar los ojos y salir de esta vida? A veces solamente nos aferramos a esta vida terrenal y no queremos. Pero es una realidad, hermanos. Es una realidad de que todos los días, como dice Pablo, todos los días muero, dice, todos los días vivimos y todos los días también morimos. Porque nadie tiene la vida asegurada, ¿verdad que sí? Nadie la tiene.
Por eso, ¿está usted preparado? Número 4, sigamos con nuestros apuntes, por favor, dice. Dios y el hombre, un contraste. Aquí vamos a hacer un contraste. Y el contraste lo vamos a hacer entre lo que dice el versículo 4 y lo que dice el versículo número 10. ¿Qué dice el versículo 4? A ver, capítulo 90, el versículo número 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Mira lo que está diciendo aquí. Para Dios 1000 años son como un día, dice. Y también hemos explicado esto de 1000 años el domingo pasado y ya hemos hablado y no vamos a invertir más tiempo en esto. Pero solamente lo que aquí está diciendo es largo tiempo, un largo tiempo para Dios es sencillamente algo pequeño, está diciendo eso. Para Dios es algo insignificante, 1000 años. Entonces el contraste es lo que dice en el versículo 10 ahora sobre el hombre. En el versículo número 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, dice. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. ¿Y qué dice la última palabra? Y volamos. ¿Qué quiere decir volamos? ¿Qué quiere decir volamos, hermanos? Nos vamos, güey. Morimos. Eso está diciendo, morimos. Volamos, dice, volamos. Sale nuestra alma y espíritu del cuerpo y volamos, está diciendo, salimos. Y aquí, hermanos, se está haciendo el contraste entre el hecho de que Dios, en el versículo número 4, es eterno. Se dice que para Él 1000 años es como un día, pero para nosotros se dice aquí en el versículo número 10, dice que nuestros años son 70. Lo más fuerte pueden llegar a 80 años y un poco más ahí, ¿no? Pero como dice, conforme pasan los años son molestia, son trabajo, dice. Pero llega el día, llega el momento y volamos, nuestra vida termina. En el Antiguo Testamento había un anciano muy sabio, él, que casi no se le conoce en la Biblia, solamente se le menciona 1 o 2 veces nada más. Él se llamaba Barzillai. Y este Barzillai era amigo del rey David, y en una ocasión estuvo conversando con el rey David, y conversaron y dialogaron, y este hombre habló unas cosas preciosas sobre la vida que es breve, y ya, mira, yo he hecho esto y estoy así, pero yo quiero seguir haciendo así. Y hermano, esa debería ser nuestra actitud de todos nosotros. Si usted quiere leer lo que dijo Barzillai, le doy la cita para que usted lo lea en otro momento, no lo vamos a leer ahora, anote la cita. Segunda de Samuel, capítulo número 19, versículos 32 al 37. Le repito la cita. Segunda de Samuel, capítulo 19, versículos 32 al 37. Ahí está el testimonio de Barzillai. Ahora, usted puede leer el testimonio de Barzillai, de este anciano, un hombre muy sabio, y usted puede comparar lo que este hombre dice en su testimonio con lo que escribió Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés. Y ahí anote la cita, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al 8. Eclesiastés 12, 1 al 8, usted lo puede comparar y usted va a aprender lo que la Biblia habla sobre el hecho de que nuestra vida es transitoria y que todo termina, ¿verdad? Que sí, así es. Bueno, número 5, ahora viene algo por conocer, porque hermano, nosotros no lo conocemos todo, nos falta conocer mucho aún todavía. Y en el cielo conoceremos todo, ¿verdad? Como dice Pablo, entonces conoceré como fui conocido, pero ahora conozco en parte, dice la palabra del Señor. Así que algo por conocer. Versículo número 11, por favor, versículo número 11, Salmo número 90, versículo número 11 dice, y es una pregunta, todo el versículo es una pregunta, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? La primera parte de la pregunta es esa, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y luego dice, ¿y tu indignación según lo que debe ser temido? Hermano, toda esta pregunta tiene que ver con conocer. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación y tu ira, dice, según que debe ser temido, ¿quién? Hermano, esta pregunta número 11, que nos presenta algo por conocer, va a ser respondida en el resto de este capítulo 90 de este Salmo.
O sea, el resto de este capítulo número 90 de Salmos, del versículo 12 al 17, y que justamente es la cuarta parte de nuestro sermón, que usted tiene ahí en sus apuntes, se va a presentar 6 peticiones en oración dirigidas a Dios. Y esa va a ser la respuesta a la pregunta del versículo número 11. Así que vamos a entrar a la cuarta parte del sermón, por favor, donde dice cuarto, y usted ponga ahí, por favor, en cuarto, dice la aplicación que viene de los versículos 12 al 17 de la palabra del Señor. La aplicación, versículos 12 al 17. Entonces, a estas alturas del estudio del Salmo número 90, hemos entendido que somos parte de una humanidad pecadora, de una humanidad que está condenada a una vida temporal en este mundo, y que debemos hacerle a Dios, al Dios eterno, estas 6 peticiones en oración. Y usted tiene ahí en sus apuntes petición 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6, y lo que usted va a hacer es ahí anotar el versículo conforme vamos a ir avanzando. Petición número 1, Salmo número 90, versículo número 12. Salmo número 90, versículo número 12. Y este es el versículo que considero que es el versículo clave de este Salmo número 90. Dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese es algo que todos los días debemos de pedirle a Dios en nuestras vidas, que Él nos enseñe a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y como dije y vuelvo a reiterar, considero que este es el versículo clave de este Salmo número 90. Hermanos, todos necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a ver nuestro tiempo en esta tierra. Hermano, porque todos nosotros no tenemos el mismo tiempo, no hay el mismo tiempo. Usted no sabe cuánto tiempo Dios le ha dado en esta tierra. Puede ser que Dios le haya dado a usted 100 años de vida, usted no lo sabe. Puede ser que Dios le haya dado a usted 80 años, 70, 50, 60, 30, 40, 25, 20 años, 15 años nada más. Usted no sabe. Usted no sabe cuántos años Dios le ha dado a usted de vida en esta tierra. Pero lo que usted tiene que pedirle a Dios es que Dios le enseñe a contar sus días para que usted pueda traer sabiduría a su corazón, para que usted pueda aprovechar al máximo el tiempo, porque la vida es muy breve y hay que aprovechar al máximo el tiempo para vivirlo intensamente para la gloria de Dios. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Usted tiene que pedirle a Dios: Señor, enséñame a contar mis días para traer al corazón sabiduría. Eso es algo que necesitamos intensamente. Cuando era muchacho, allá en la iglesia de Comas, tuvimos a una hermana en Cristo que se enfermó y lamentablemente ella falleció. Era una jovencita que participaba con nosotros en la iglesia, en las reuniones de jóvenes en aquel entonces, cuando yo era muchacho, como digo. Éramos todavía adolescentes, todavía muchachos, y ella murió. Ella se enfermó, ella le detectaron cáncer, y ella, si no me equivoco, tenía 15 años de edad. Y cuando ella estaba ya en los últimos momentos de su vida, ella estaba llorando con nosotros porque ella decía que ella quería vivir, que ella quería servir a Dios, que ella quería hacer cosas, que ella hubiera querido vivir más tiempo, ¿no? Y nos daba pena. Nos daba pena ver cómo ella lloraba, y es algo que no me puedo olvidar. Y hermano, pero Dios ya había decidido otra cosa, ¿verdad? Dios ya había decidido que a los 15 años de edad, esa jovencita cristiana, su vida se terminara. Y a veces uno dice, ¿por qué, verdad? Uno no entiende, pero Dios tiene un plan. Dios sabe por qué lo hace. Pero hermano, el punto es que usted tiene que entender que cada día de nuestra vida hay que vivirlo intensamente para la gloria de Dios. No viva cada día para el pecado, porque a veces nosotros vivimos para el pecado. Cada día a veces vivimos aprovechando al máximo para pecar, para hacer cosas malas, para invertir en lo terrenal. Pero no, usted tiene que vivir pensando en la eternidad de Dios.
No viva usted solamente pensando en los años que tiene en esta tierra, en los meses, en los días que vienen. Usted tiene que vivir intensamente pensando de que un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y por eso dice este versículo, ¿no? Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y eso es muy cierto, queridos hermanos. Usted tiene que pensarlo, ¿verdad? Yo no sé qué edad tiene usted en este momento, porque acá tengo un variado grupo de personas, desde adolescentes hasta personas mayores, pero usted tiene que, yo siempre digo, usted tiene que calcular más o menos. Usted tiene que calcular, digo. Usted calcule. Supongamos que Dios va a darle a usted la vida que le dio a sus padres. No sé, su padre cuánto vivió, ¿no? 70, 80 años. Y usted en relación a eso calcule en qué etapa de la vida usted se encuentra. Si usted tiene 40, digamos, su padre vivió hasta los 80, entonces usted está a la mitad de la vida, digámoslo así. Ahora, si usted tiene 60, entonces ya avanzó más, ya, le queda solo 20 años. Y vaya pensando, ¿sí o no, hermanos? Ahora, ¿qué hacer con nuestra vida, hermanos? O sea, eso es justamente lo que dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Porque, hermano, tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda intensamente para la honra y gloria de Dios. La vez pasada yo estaba estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles y hay una parte interesante cuando Pablo está haciendo su tercer viaje misionero y último viaje misionero, y cuando a Pablo le dicen que él tiene que ir a Jerusalén para ser preso. Mire, ya le habían dicho que él iba a ser preso. Ahora, si usted le dicen, si vas a Jerusalén, te van a hacer preso y hasta posiblemente te maten, yo creo que ninguno de nosotros iría, ¿no? Y diría, ay, no, ¿para qué voy a ir allá? Pero si usted se pone a ver desde que le dijeron a Pablo, Pablo comienza una carrera como un loco, y Pablo comienza a correr, hermano, como un loco, dirigiéndose a Jerusalén. Porque Pablo comienza, se va a un lugar, predica, luego se va a otro lugar, predica, luego se predica, se reúne así. ¿Qué le pasó a este Pablo? Uno dice, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Pablo entendió así. Pablo, te queda poco tiempo y tienes que aprovechar en hacer las cosas. Y Pablo, hermano, comenzó a predicar el evangelio por todo lugar, rápido, predicó, porque él se había propuesto, tengo que llegar en tal fecha a Jerusalén. La fecha que él había puesto era Pentecostés. Tengo que llegar para la fiesta de Pentecostés. Y él comenzó a correr y a correr para llegar a Jerusalén. Es que, hermanos, él sabía que tenía poco tiempo para hacer la obra de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos en esta tierra para aprovecharlo en bien de la obra de Dios, del reino de Dios? Haga usted cuentas y saque de esa manera, tenga usted sabiduría para vivir para la honra y gloria de Dios. Qué hermoso, ¿eh? Petición número 2. Petición número 2. Versículo número 13. Versículo número 13 dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y luego, y aplácate para con tus siervos. Ahora, aplácate otra vez está haciendo referencia a la ira de Dios. Bueno, porque Dios de todas maneras ha dado la sentencia de que todo ser humano por pecador se volverá a ser polvo. Pero nosotros podemos orar pidiéndole a Dios su misericordia. Dice, vuélvete, oh Jehová, dice, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De toda manera se va a cumplir la sentencia divina, pero podemos orar pidiendo misericordia a Dios en nuestras oraciones. Petición número 3, versículo número 14. Versículo número 14 dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Este versículo es precioso, ¿eh? Este versículo es precioso, queridos hermanos, ¿eh? Fíjese lo que comienza diciendo, dice, de mañana sácianos de tu misericordia. Ok, por ejemplo, comencemos hablando de las mañanas. ¿Qué tenemos que hacer en las mañanas? En la mañana nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la misericordia de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice en el libro de Lamentaciones capítulo 3? A ver, dejemos un momentito Salmos y vamos al libro de Lamentaciones. ¿Sabe dónde está Lamentaciones, verdad? Está después del libro del profeta Jeremías. ¿Ok? ¿Lo tienen? Jeremías. Después del libro de Jeremías viene Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3.
Lamentaciones capítulo número 3. Mire lo que dice en el versículo número 22. Recuerda que estamos pensando, ¿qué tenemos que hacer en las mañanas? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer en las mañanas? Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora, ¿qué es lo que son nuevas cada mañana? Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Luego el versículo 24 me habla de una herencia, porque habla de una porción. No está hablando de una porción de un pastel, por si acaso, sino está hablando de una herencia. Dice, mi porción, o sea, mi herencia es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada mañana? Darle gracias a Dios por sus misericordias, porque como dice el versículo 22 que acabamos de leer, dice, nunca decayeron sus misericordias. Es interesante ponernos a pensar el contexto cuando el profeta Jeremías dio estas palabras. La destrucción de Jerusalén. En plena destrucción de Jerusalén, Jeremías eleva estas oraciones a Dios, estas alabanzas a Dios, y él dice, Señor, te damos gracias, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Y hermano, nosotros también cada mañana tenemos que darle gracias a Dios por sus misericordias. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra herencia. Volvemos ahora sí al Salmo número 90, el versículo número 14, donde dice, de mañana sácianos de tu misericordia. Y eso es lo que necesitamos todas las mañanas necesitamos saciarnos de la misericordia de Dios. Y cuando estamos saciados de la misericordia de Dios, ¿qué dice el versículo número 14? Dice, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. No, cuando usted cada mañana está saciado de la misericordia de Dios, ¿qué es lo que va a tener usted? ¿Cuál va a ser su actitud? Vamos a cantar y nos vamos a alegrar. Ahora, esta es la razón por la cual hay muchos cristianos alegres, porque se sacian de la misericordia de Dios. Pero también es a la inversa. ¿Por qué hay muchos cristianos que no andan alegres? Porque no se sacian de la misericordia de Dios. Hermano, la misericordia de Dios son infinitas, alcanzan para todos en abundancia. Y el deber cristiano es saciarnos cada mañana de las misericordias de Dios. A veces nosotros cuando amanece el día comenzamos renegando, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Comenzamos renegando. Ay, esto por aquí, ay, el otro por allá, ay, por aquí. Y andan renegando y usted en vez de saciarse de la misericordia de Dios al comienzo de cada día, lo único que se está saciando es de cólera, de ira, nada más. Usted tiene que saciarse de la misericordia de Dios. Y cuando usted cada mañana se llena de la misericordia de Dios, este versículo 14 dice, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Si usted quiere vivir una vida alegre, bendecida, sáciese cada mañana de la misericordia de Dios. Llénese de la misericordia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Petición número 4. Vamos, petición número 4. Petición número 4. Salmo número 90, el versículo número 15. Salmo número 90, el versículo número 15 dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Alégranos. Esto tiene mucho que ver con el versículo anterior donde habla claramente, donde hemos leído de que al saciarnos de la misericordia de Dios vamos a cantar y nos vamos a alegrar. Y esa alegría, dice el versículo 15, va a ser conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Recuerde quién es el autor de este salmo. El autor de este salmo es Moisés. Y el contexto es, Moisés con el pueblo de Israel han salido de Egipto, donde han estado mucho tiempo como esclavos, y ahora están en el desierto caminando hacia la tierra prometida. Entonces Moisés, pensando en los sufrimientos que han tenido en Egipto, él dice, no, Señor, en Egipto hemos sufrido tanto tiempo, ahora queremos que de igual manera tú nos
bendigas, que tú nos sacies, que tú nos alegres conforme a los años que hemos sufrido aflicción. Durante todo ese tiempo, ahora queremos que tú nos des gozo, alegría, que estemos alegres. Y Dios lo va a hacer, hermanos. Por ejemplo, usted recuerde lo que le sucedió a Job. La Biblia dice que Job tuvo tiempo de aflicción, sufrió, perdió sus bienes materiales, pero la Biblia dice, al final de la historia del libro de Job, dice que Dios le devolvió no solamente lo que él había perdido, sino que le dio más todavía. Porque Dios es así. Hermano, Dios no es injusto para con nosotros. Así como Dios nos aflige, Dios también nos va a bendecir en abundancia. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Hay un versículo que yo digo es un eco de lo que estamos estudiando. Es en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dice aquí, es un eco de lo que estamos viendo, ¿no? Donde se habla de aflicción y bendición, por decirlo así. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. 2 de Corintios 4, 17 dice así. Porque esta leve tribulación momentánea, dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Permítame leerlo otra vez y irlo explicando. 2 de Corintios 4, 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, observe lo que cómo Pablo ve sus problemas que está pasando. Hermano, Pablo no se ahoga en sus problemas. Pablo no está diciendo, me está sucediendo esto y es lo peor que le pueda suceder a uno. No, Pablo dice, esto es una leve tribulación momentánea. Es algo leve, es algo momentáneo, dice. Y esta leve tribulación momentánea, dice este versículo, 2 de Corintios 4, 17, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, lo que quiere decir Pablo es, esto es algo momentáneo, esto es algo temporal lo que me está sucediendo, porque luego viene algo más grande que es la gloria, algo eterno que es allá. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Es tremendo lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que nos sucede en esta vida es simplemente por un tiempo. No es algo eterno, no es algo permanente, es un tiempo nada más. Ahora entramos a las últimas dos peticiones. Y yo estaba estudiando este asunto de este salmo y todos los expertos están casi de acuerdo en un hecho. Ellos piensan de que el versículo 16 y 17, los dos últimos versículos, muy posiblemente, dicen todos, muy posiblemente estos dos versículos hayan sido la oración que Moisés hizo al momento de dedicar el tabernáculo para el servicio a Dios. ¿Cómo es esto? Cuando ellos salieron de Egipto, estaban en el desierto, ellos salieron solamente con lo que tenían en sus manos nada más. Ya en el desierto Dios les dio, usted sabe, en el monte Sinaí Dios les dio las leyes, los 10 mandamientos. Eso es algo que todos nosotros conocemos. Pero Dios también le dio a Moisés instrucciones sobre construir un tabernáculo, una carpa grande, digámoslo así, dividida con muebles adentro para el servicio a Dios. Tenía altares, mesas, tenía incensarios y tenía lo más importante que era el arca de Dios, el arca del pacto. Entonces, esto lo tuvieron que construir algunas personas que Dios las capacitó durante cierto tiempo, lo hicieron con lo mejor de los materiales que habían. Emplearon oro y pieles de animales y lo hicieron algo precioso, algo único. Y cuando llegó el día que esto estaba ya terminado, la Biblia dice que estaba ahí hecho toda la carpa, digamos, y ese era el tabernáculo de reunión. Entonces vino la gloria de Dios sobre el tabernáculo y eso fue lo que lo santificó como algo único en el mundo. Y llegó el momento y la Biblia dice que Moisés lo bendijo. Permítame leer el versículo, dice así en Éxodo capítulo 39, el versículo número 43, dice así. Y vio Moisés toda la obra, o sea, vio Moisés todo el tabernáculo,
y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. El tabernáculo había sido hecho como Dios lo había mandado. Y termina el versículo diciendo, y los bendijo. Nada más. Y los bendijo. Ahora, no se menciona qué oración hizo Moisés. Porque algunos siglos después, cuando el rey Salomón construye el templo, y ocurre algo similar también, se construye el templo y viene la gloria de Dios sobre el templo, allí sí está la larga oración que Salomón hizo dedicando el templo para Dios. Pero en este caso, en el tabernáculo, no hay registrada la oración. Entonces, todos los expertos, pensando en esto y viendo que esto había sido hecho como una obra para Dios, hermanos, y sobre todo aquí en el 39:43 de Éxodo, donde dice, y vio Moisés toda la obra, entonces ellos piensan que el versículo 16 y 17 de este Salmo número 90 sea muy posiblemente la oración que Moisés hizo cuando llegó el momento de dedicar el tabernáculo para la gloria de Dios. Muy posiblemente, porque se habla de la obra. Y hermano, lo único que va a permanecer en este mundo es la obra que nosotros hagamos para Dios, nada más. No hay otra cosa que vaya a permanecer. Mire lo que dice, petición número 5, a ver, vamos viendo ya. Petición número 5, versículo número 16. Petición número 5, versículo número 16 dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Bueno, acá se está hablando de dos generaciones. Se está hablando de tus siervos y sus hijos. Tus siervos, por ejemplo, es usted, el siervo de Dios. Un hombre que está sirviendo a Dios, andando en los caminos de Dios. Usted ha recibido a Cristo en su corazón. Usted es el siervo de Dios, digámoslo así. El siervo, la sierva de Dios. Sus hijos son los que vienen luego. Y se pide que sus hijos también vean su gloria. Hermano, lo que se está pidiendo aquí es que en oración que nuestros hijos también puedan ver las grandiosas obras de Dios. Ahora, pero recuerde usted algo muy importante. Es que cada generación escribe su propia historia. Cada generación escribe su propia historia. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Eso quiere decir de que la salvación no se hereda. O sea, no es porque mi mamá era miembro de la iglesia bautista, porque mi mamá, mi papá fueron bautizados, porque mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela han asistido a esta iglesia tantos años, yo también soy cristiano. No es así. Hermanos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Cada generación escribe su propia historia, pero lo que nosotros queremos es que nuestros hijos también vean la obra de Dios también. Por eso dice este versículo 16, dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. No, yo quiero que mis hijos vean la obra de Dios, para que mis hijos tengan temor de Dios. Ahora, la petición número 6 y la última petición que encontramos acá es el versículo número 17. Y ahora, pero por favor, observe el versículo número 16. En el versículo número 16 se habla claramente de tu obra, la obra de Dios, la obra. Ahora, como contraste, observe lo que dice el 17. Dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestra mano confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Versículo 16 se habla de la obra, tu obra, la obra de Dios, que esa obra permanece. Y lo único que va a quedar, hermano, como un testimonio que Dios lo va a confirmar, dice el versículo 17, es la obra de nuestras manos. Nada más. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Usted dirá. Quiere decir de que nosotros como seres vamos a pasar. Nuestra memoria va a pasar, nuestro recuerdo va a pasar. Pero nuestra obra, lo que hicimos, va a permanecer, va a ser recordado. Y usted tiene que decidir por eso invertir su tiempo, sus recursos en algo bueno, en algo que va a producir. Porque si solamente lo invertimos en lo que es pasajero, todo pasa, todo termina.
Nosotros tenemos que considerar que en este mundo nosotros, en cuanto a la obra de Dios, somos simples colaboradores, simples instrumentos para la honra y gloria de Dios, nada más. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo número 9? Cuando Pablo le escribe a esta iglesia de los corintios que se paraban peleando, Pablo le dice así a los corintios, 1 Corintios capítulo 3, versículo número 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores de Dios, nada más, le dice. Y así tenemos que considerarnos colaboradores de Dios. Y en el mismo libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, en el 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando la obra del Señor tiene que crecer y tenemos que darnos a la obra del Señor. Vamos terminando esta mañana diciendo lo siguiente. Bueno, aunque nosotros somos seres perecederos, Dios es eterno, todo lo contrario. Lo que puede permanecer en esta tierra es nuestra obra, la obra que hacemos por Dios, para su honra y gloria. Hermano, es mejor invertir nuestras vidas, nuestros recursos en la obra de Dios. Y cuando yo estaba haciendo estos apuntes, yo estaba recordando cómo es que durante mi vida terrenal Dios me ha permitido conocer hombres que se dieron por entero por hacer la obra de Dios, y lo que hoy en día somos como personas, hoy en día lo que somos como iglesia es producto del trabajo que hicieron hombres y mujeres años atrás, hermanos. Y uno tiene que reconocer eso. Por ejemplo, permítame mencionarle así rapidito. Por ejemplo, muchos de ustedes han ido y conocen la iglesia donde yo crecí, la Iglesia Bíblica Bautista de Comas. Ustedes han ido, la conocen, ¿no? Un tremendo edificio, grande, todo bonito, gracias a Dios ahí, varios pisos, una buena obra, tiene al costado otra propiedad inmensa, donde tienen su colegio y todo muy bonito. Pero ¿usted sabe cómo comenzó esa iglesia? Esa iglesia comenzó en una casa de una familia al fondo, al pie del cerro. Ahí comenzó. Y ellos tenían ahí su casa, y ellos nos contaron de que era un espacio pequeño y se reunían ahí durante varios años. Más o menos ahí estuvieron reuniéndose como 8 o 10 años. Y la obra crecía y ellos amaban tanto, esta familia amaba tanto la obra de Dios, que ellos decidieron tumbar la pared de su casa. Tumbaron la pared de su casa y lo ampliaron para que ahí se siguieran reuniendo. Y llegaban los niños al lugar y ellos daban su casa, todo lo que había en su casa lo daban para que se reúnan los niños. En todo lugar se reunían, en su pequeño comedor, en su pequeño dormitorio se reunían los niños y todo ahí, ¿no? Y hermano, y llegó el momento cuando compraron el terreno y construyeron el templo, y ahí está. Hermano, esa familia es honrada siempre, porque dieron lo que tenían pensando en amor a la obra de Dios. Esa familia, hermano, ha invertido en algo eterno, ¿verdad? Por eso, lo que hoy en día somos como personas y como iglesia es producto de la obra que hicieron antes hombres y mujeres. Pero ¿sabe algo? Usted también puede escribir la historia que viene. Usted también lo puede hacer. Usted también puede invertir en la obra de Dios por los años que vienen. Y ahora depende de usted nada más. Como dice el versículo número clave, el versículo 12, si no me equivoco, ¿verdad? A ver, vamos a terminando con esto en el Salmo número 90. El Salmo número 90, el versículo número 12, por favor. Vamos terminando con esto. ¿Qué dice el Salmo número 90, el versículo número 12? A ver si lo leen todos conmigo en voz alta. Ya, a ver, ¿qué dice el Salmo número 90, versículo número 12? Dice, a ver, todos conmigo en voz alta. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y como dice el versículo que hemos colocado ahí en los apuntes, dice, hoy es día de salvación. Hoy. Si usted aún no tiene a Cristo, hoy es día de salvación.
Vamos a orar. Padre, nos presentamos ante ti en oración dándote gracias, dándote la gloria y la honra que tú te mereces. Padre, reconocemos la grandeza de tu persona y la limitación que somos nosotros como seres finitos. Y Padre, nos humillamos y te honramos. Pero nuestro clamor sigue siendo, como hemos leído en esta mañana, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Padre, nos ponemos ante ti en oración. Pedimos que este año que se está iniciando sea un año que lo vivamos intensamente, cada día, cada hora, pensando en lo eterno, pensando en darte gloria y honra a ti, Señor. Padre Santo, queremos poner nuestras cargas a tus pies, queremos poner nuestras luchas a tus pies y queremos vivir contigo cada momento. Oramos para que esta iglesia y toda iglesia donde se enseña tu palabra sea bendecida, Padre. Úsanos, bendícenos, para que traigamos bendición a nuestro país, a nuestra patria, a nuestro mundo, Señor. Padre Santo, y que en este año muchas personas, muchos de nuestros familiares, muchas de nuestras amistades que aún no tienen a Cristo también sean salvos, salvas, Padre. Santo Dios, queremos dejar nuestra vida en tus manos, orando en el nombre único y poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga.